Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos en estos tiempos compartiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Como dijo el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es un gozo poder compartir la palabra de Dios, que es vida, que vivifica, que nos da fortaleza, nos da esperanza y seguridad, por lo que confiamos, todos los que confiamos en el Señor. Hay una maravillosa promesa del Señor. Lo que dice Génesis capítulo 28, verso 15, dice la palabra: y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vaya. Y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es la palabra de Dios a Jacob. La palabra del Señor es verdad, nos da plena seguridad, es la promesa que se cumplió realmente en el pueblo de Dios. Es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, la palabra dada a Jacob se cumplió. O sea, Dios dijo a su siervo: yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que vaya. Cuando hay un propósito de Dios, hay esperanza para el pueblo de Dios. Esta es una promesa maravillosa, que es también palabra de Dios para nosotros, los que confiamos en el Señor. Tenemos esta certeza, esta seguridad, que Él va a cumplir su propósito. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, el cumplimiento profético, el cumplimiento de la palabra de Dios en las vidas de sus hijos, de sus siervos. La palabra se cumple. Por eso nosotros estamos esperando el cumplimiento de su advenimiento, el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa del Señor Jesús. Por eso estamos compartiendo y estamos diciendo que Cristo viene a buscar a su amada, a su iglesia. Porque el Señor Jesús dijo: y volveré o tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Eso es una promesa que el Señor ha dado para todos sus amados. Y Cristo va a venir en cualquier momento a buscar a su amada, a su iglesia, que somos todos nosotros. La iglesia de Jesucristo son todos los creyentes, todos los que nacieron de nuevo, los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, le pertenecen. Y el Señor Jesús va a venir a buscar a su amada, a su iglesia. Por eso estamos compartiendo la iglesia que se va, y la iglesia que anda en el Espíritu, la iglesia que se manifiesta el fruto del Espíritu, la iglesia que vive una vida llena del Espíritu Santo. Por eso estamos compartiendo cómo ser llenos del Espíritu. Y más en estos tiempos tenemos que buscar al Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle de tanto está cercano. Y tenemos esta oportunidad en este tiempo que el Señor está dando a la humanidad, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. No es que Dios retarda su promesa, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vuelvan al Señor Jesús. Qué hermoso saber. La promesa de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros y con nosotros para siempre. Pero qué bueno es vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Estás conforme como está viviendo la vida cristiana? ¿Estás satisfecho? ¿Estás cómodo como estás? ¿No quieres saber más del Señor? Vivir en la vida abundante que el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo quiero vivir la vida abundante que el Señor nos quiere dar. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Probablemente muchos están conformes con simplemente que el Espíritu está en nosotros, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia: que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que el Espíritu, seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso hemos compartido la enseñanza anterior, cómo ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, uno debe reconocer que necesita, que tiene sed de Dios. En segundo lugar, uno debe pedir, debe creer, debe pedir que Dios nos limpie, que Dios saque todo aquello
que impide que seamos llenos de su Espíritu. Y podemos decir que todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No es una segunda experiencia vivir una vida llena del Espíritu Santo. Debe ser una vida cotidiana. Todos los días debe ser una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Te necesito hoy. Todos los días necesito pedir que Dios me llene de su Espíritu Santo. Y creerlo. Y vivir en esa dimensión espiritual. Tenemos que saber que sin el Espíritu nada podemos hacer. Dice la palabra, no con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no con la fuerza, no con el recurso humano, sino con el poder de Dios está la victoria. Y si uno ve, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 4, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando vino el Espíritu Santo, todos los que estaban esperando en Pentecostés. Todos, dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero si uno lee nuevamente Hechos capítulo 4, para que ustedes vean, que nuevamente los apóstoles nuevamente pidieron ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible entonces si en Hechos capítulo 2 fueron todos llenos del Espíritu Santo? Y en Hechos capítulo 4 nuevamente piden para que el Señor le dé, dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y maravillas mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pasó? En Hechos capítulo 2, después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, el apóstol Pedro predicó la palabra del Señor. Y en el capítulo 3, Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento. Y Hechos capítulo 4, se levantaron los líderes religiosos, por supuesto, justamente porque estaban los saduceos que no creían en la resurrección. Y justamente Pedro y Juan estaban hablando de la resurrección, que Dios resucitó a Jesucristo y que por el poder de Dios, la autoridad y el poder de Dios, fue sanado el cojo de nacimiento. No fue por Pedro ni por Juan, sino el Jesús, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, que sanó al cojo de nacimiento, porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, en el nombre de Jesucristo fue hecho el milagro. O sea, el que vive por los siglos, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Ahí anunciaban la resurrección de Jesucristo. Y vemos acá los hechos maravillosos que ocurrieron. Y fíjense, y le amenazaron los líderes religiosos, las autoridades, que no hablasen más en el nombre de Jesús, y le amenazaron para que no hablasen más. Pero ellos dijeron, juzgad bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De toda manera ellos, por ese conflicto, por esa presión que tuvieron, se ve que no estaban llenos del Espíritu Santo. Pues dice la palabra acá, en Hechos capítulo 4, para que vean del verso 30. Mientras extiendes tu mano, dice el verso, podemos decir el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Los discípulos, Pedro y Juan, vinieron y le dijeron a los suyos, o sea, a la iglesia, a todos los hermanos. Y juntos oraron, la iglesia en unidad oraron a Dios por esta situación que le estaban amenazando. Por eso dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hablaban la palabra de Dios. Nuevamente podemos ver que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces significa que no estaban y que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo? Justamente, como dice la palabra, y hablaron la palabra, dice, con denuedo, la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, con poder, con autoridad. Es una de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo. Es hablar la palabra con poder. Ministrar la palabra en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, del verso 1 al 5, dice el apóstol Pablo. Está hablando justamente de la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. ¡Qué maravilla! Los apóstoles, los discípulos, ministraban la palabra en el poder de Dios, en demostración del Espíritu y de poder. Es una de las evidencias de una vida llena del Espíritu Santo. Y qué impresionante es la administración del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo, ministrar la palabra en el poder del Espíritu Santo, que sea la espada del Espíritu. Yo me imagino un caballero que tiene una espada y tiene esa habilidad para utilizarla. De igual manera, el Espíritu Santo toma la palabra como la espada del Espíritu y ministra la palabra de acuerdo a las necesidades. Y por eso es que da resultado, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¡Qué maravilla! Una de las evidencias entonces, lleno del Espíritu Santo, es ministrar la palabra con denuedo, con poder de Dios, en demostración del Espíritu y del poder. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, también el apóstol Pablo dice: mi evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo ministraba la palabra lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, verso 11, también dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablar la palabra en demostración del Espíritu de poder. Hablar la palabra conforme al poder que Dios nos da, para que haya conversión, nuevo nacimiento por la obra del Espíritu de Dios. Podemos ver que por eso había resultado.
Entonces podemos decir, una vida llena del Espíritu Santo es ministrar la palabra con el poder de Dios. No con ejército, no con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Es el poder de Dios. Yo quiero estar ministrando la palabra en demostración de su espíritu de poder. Para que sea su palabra el que esté obrando, sea la espada del espíritu. Porque la palabra de Dios tiene autoridad. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra sana, restaura, edifica, consuela por el poder de Dios. Su palabra no vuelve vacía. Por eso tenemos la certeza, la esperanza de nuestra confianza en el Señor. De que pronto Jesucristo viene a buscar a su amada, a su iglesia. Porque Él lo ha prometido. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca. Por eso, no importa las circunstancias que pasen a nuestro alrededor, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el Señor cuidará de ti, cuidará de mí. Qué maravilla la palabra de Dios. En segundo lugar, una vida llena del Espíritu Santo es una vida de testimonio, de sabiduría. En Hechos capítulo 6, verso 3 dice la palabra maravillosa del Señor. Por ejemplo, lo que dice el apóstol a los apóstoles, a las iglesias, a los discípulos. Dice, pues, buscad, dice el verso 2, capítulo 6, verso 2, dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para que sirvamos a la mesa, para que sirviera a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Había, por la cantidad de personas que recibieron al Señor Jesús, decían que las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces necesitaban personas que sirvieran a las mesas. Entonces convocaron a los discípulos para que ellos eligieran de entre ellos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para realizar la tarea, para que todos fueran bien atendidos y que ninguno tuviera necesidad. Y una de las evidencias para este servicio tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos eran los cristianos. O sea que hay evidencia de una persona que está lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, el testimonio, la vida, manifiesta esa realidad, esa nueva vida en Cristo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, significa que el gobierno Dios tiene sobre esa vida y se manifiesta en esa vida en cambios. Dios cambia todo nuestro ser. No es que yo nací así y ya voy a ser así. No. Dios cambia todo nuestro ser. Dios no nos salvó para seguir viviendo en el pecado, para seguir viviendo una vida mediocre. Dios nos salvó para que vivamos una vida abundante en Cristo, una vida gloriosa en Cristo Jesús, una vida que glorifique al Señor, para que transformar nuestra vida por el poder de Dios. Dios transformó mi vida, por lo tanto, Él sigue transformando, sigue obrando por su poder. Por eso una vida llena del Espíritu Santo se manifiesta. Es notorio
por su vida, por sus testimonios. Por eso dice, sea de buen testimonio. ¿Sí? Qué bueno, ¿cómo sos conocido en el barrio, en el trabajo, en el colegio? ¿Dónde está? ¿Cómo te conocen? Como un buen cristiano. Hay evidencia de que vive una vida en el Espíritu, una vida llena del Espíritu de Dios. Qué bueno, como cristiano, yo oro, yo quiero decirte que yo pido todos los días, y yo creo, y yo recibo, que Dios me llene de su Espíritu Santo todos los días. Dios quiere que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo y puedas vivir lleno del Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy por la oportunidad que tú nos das, Señor. Señor, necesitamos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Necesitamos vivir una vida que te glorifique a ti, una vida que manifieste tu poder al ministrar, al servir, vivir la vida cristiana lleno de tu Espíritu Santo, que haya evidencia en nuestra vida, en nuestro servicio, Señor, el compartir la palabra, nuestra vida, nuestros testimonios, sea la evidencia de que somos llenos de tu Espíritu, de que tú tienes control de todo nuestro ser. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.